Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Dania, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. A tus órdenes. Dania, preguntaría para iniciar la conversación, ¿cómo va la organización de la elección judicial que ocurrirá justo dentro de un mes? Pues bueno, ha sido compleja la implementación, no solamente por lo novedoso de esta organización, que es muy distinta a todo lo que habíamos hecho, sino porque incluso pues no hemos tenido las condiciones óptimas para poder realizar esta elección, en temas presupuestales, en temas de tiempo, en temas de que las reglas ya estén establecidas. O sea, nosotros arrancamos el proceso electoral sin tener todavía la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Únicamente teníamos la reforma constitucional, la reforma a la Ley JIPE se hizo hasta octubre, pero bueno, en este momento estamos ya en marcha, estamos en plena campaña. Estaba concluida el 28 de mayo, todavía estamos a 26 días de que concluya, y vamos a tener, como es ordinario, un periodo de veda electoral. Esta va a ocurrir entre el 29 y 31 de mayo para que lleguemos al día de la jornada electoral el 1 de junio. Vamos bien, por ejemplo, con el tema del funcionariado de mesas directivas de casilla. Nosotros vamos a requerir un número de 700, poco más de 700,000 personas como funcionarias de mesa directiva de casilla, y ya a la fecha tenemos el sí de 742,580 personas con nombramiento. Entonces, específicamente lo que requerimos son 776,470, entonces vamos bastante bien, ya con un 95% de avance en ese tema. Así es que me parece que en términos generales, bien con esa parte. Sin embargo, pues hay novedades como las cuestiones que tienen que ver con la promoción de la participación para la elección judicial, en donde el Tribunal Electoral estableció que de manera también inédita los gobiernos podían hacer promoción. Entonces, ese es otro tema que también ahora pues tiene que ver el Instituto Nacional Electoral para que esta promoción se haga de manera adecuada, sin tratar de incidir a favor o en contra de alguna de las candidaturas. Consejera Dania Rabel, ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado en el INE para la organización de una elección ciertamente complicada? A ver, lo primero es que no se nos dieron todos los recursos que nosotros requeríamos. Pedimos poco más de 13,000 millones de pesos. Al final de cuentas nos codeamos con 6,500 millones de pesos, no porque se nos haya dado específicamente para esta elección, sino porque no tuvimos consulta popular, y por un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros tenemos que pedir un presupuesto precautorio por si se lleva a cabo. Entonces lo habíamos puesto ahí por si se requería. Al final, como no se hizo la consulta popular, pudimos jalar ese dinero para utilizarlo para la elección judicial. Adicionalmente, se nos dio una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos, cuando aún con la reducción de las casillas que originalmente pensamos instalar, que eran más de 170,000 y quedaron en 84,000, requeríamos, para poderlo hacer con ya mucho menos casillas, 1,500 millones de ampliación presupuestal. Únicamente nos dieron 800 millones. Entonces, hemos tenido que jalar de otros proyectos, hemos dejado de hacer cosas de renovación de sistemas, cosas de educación cívica, para poderlo invertir en esta elección y sacar esta elección. Pero entonces no la estamos haciendo en condiciones óptimas, eso se tiene que decir. También por lo que comentaba al inicio, por las cuestiones de los tiempos. Nosotros solemos organizar una elección más o menos con unos 9 meses, es lo que de manera formal empleamos para hacer la implementación de una elección. La arrancamos en la primera semana de septiembre de un año previo al año de la jornada electoral, y en esta ocasión lo hicimos, el arranque, porque así lo estableció la reforma, el 23 de septiembre. Entonces ya ahí llevamos un retraso prácticamente de un mes, pero a eso le sumamos el hecho de que, como mencionaba, todavía no teníamos la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso ocurrió hasta el 13 de octubre, entonces ahí otro retraso para tener claras las reglas que teníamos que implementar. Y luego a eso se suma pues el conflicto que vimos entre los poderes de la Unión y dentro del propio Poder Judicial, en donde por un lado teníamos a las personas juzgadoras de distrito otorgando suspensiones para detener la elección, y por otro lado al Tribunal Electoral, que finalmente nos ordenó que siguiéramos con la elección, pero nosotros estuvimos parados pues prácticamente 2 meses por estas suspensiones.
Y en medio también de eso, pues llegándonos multas a las y los consejeros electorales, vistas al Ministerio Público, en fin, ha sido muy complejo, muy distinto a todo lo que hemos hecho. Por supuesto, después vimos pues todas estas problemáticas operativas, la realización del marco geográfico electoral, que lo que nosotros teníamos como marco geográfico de las elecciones era muy distinto a los circuitos judiciales que tiene el Poder Judicial. Ese fue un reto adicional. Hacer las boletas electorales, las boletas son completamente distintas a lo que hemos visto en otras elecciones. De entrada, pues no hay participación de los partidos políticos y la ciudadanía ahora no va a tachar las boletas electorales. Va a encontrar un listado con los nombres de las personas candidatas ordenados en orden alfabético, separados del lado izquierdo las mujeres, del lado derecho los hombres, y va a tener que poner el número que le corresponde a la candidatura por la cual quiere votar. Entonces, eso también es muy distinto. ¿Cómo se van a hacer el escrutinio y cómputo? Pues eso también es distinto y es algo que ha llamado mucho la atención, porque no va a ser el funcionario de mesa directiva de casilla quien haga este escrutinio y cómputo en las casillas, porque resulta que hicimos simulacros y con las boletas complejas que tenemos y que por primera vez a nivel federal vamos a tener 6 boletas electorales, lo más que hemos tenido a nivel federal dan 3 boletas electorales. Entonces, en el simulacro que hicimos, con el número esperado de votantes en cada casilla, pues eran 58 horas lo que se tardaría el funcionariado, sin descansos, ininterrumpidas, sin poder ir siquiera al baño o a comer, para poder hacer ese escrutinio y cómputo en casilla. Es evidente que no podíamos exigirle eso a la ciudadanía, que rayaba en lo inhumano, y era muy probable que pues dejaran ahí también ya las boletas. Entonces lo que hicimos fue, lo que va a pasar es que en la casilla únicamente pues se reciben los votos, se van a contar el total de votos recibidos, pero no por cada uno de los cargos en juego, se empaquetan y se van a los consejos distritales, que es donde se van a terminar contando los votos por cada una de las elecciones. Ahí en los consejos distritales, conforme se vaya haciendo este cómputo, se van a digitalizar las actas y se van a ir haciendo públicas en la página del Instituto Nacional Electoral, pero eso va a ocurrir en un periodo entre el 1 y 10 de junio. Entonces, pues bueno, vamos a ir dando los resultados poco a poco en este periodo. A estas complicaciones de las que hablamos, se agregan otras más, como las candidaturas inconvenientes que ahora son señaladas, como las de personas que aparecen con vínculos con el crimen organizado. Te pregunto, Dania Rabel, consejera del INE, ¿qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral al respecto? Lo primero que quiero decir es que lamentablemente este tipo de acusaciones de vínculos con grupos delincuenciales o de personas que a lo mejor son acusadas de haber hecho algo ilegal no son novedosas en las elecciones. Esto ya nos ha ocurrido, incluso pues yo recuerdo iniciativas de algunas personas que en esas épocas eran legisladoras, como por ejemplo Rubén Moreira, que hablaba de la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral hiciera una especie de investigación de estas personas para determinar si podían ser candidatas. Pero lo cierto es que la legislación que hoy tenemos vigente, la Constitución que tenemos vigente, en el artículo 38 únicamente dice que se suspenden los derechos político-electorales de las personas cuando exista una sentencia firme que así lo determine, cuando se pueda corroborar, comprobar que una persona es prófuga de la justicia, o cuando se actualicen algunas de las cuestiones que están en la fracción 7 del artículo 38 y que tienen que ver con violencia de género o personas que son deudoras alimentarias morosas. Y esto para mí tiene una razón de ser. Los derechos políticos electorales también son derechos humanos. Entonces, su suspensión se tiene que dar después de que se lleve un procedimiento en donde la persona haya sido oída, escuchada y vencida en un juicio y haya sido sentenciada y esa sentencia esté firme. Entonces, es lo que puede hacer el instituto, y lo quiero decir con todas sus letras. El instituto no podría negar una candidatura porque haya una denuncia, porque haya una acusación pública. Tendríamos que tener estos elementos para que pudiera hacerse eso. Y con base en eso, nosotros lo que aprobamos hace apenas una semana en el Consejo General del INE fue hacer una revisión de lo que denominamos la 8 de 8 y específicamente para revisar si dentro de las personas candidatas no se actualiza alguno de los supuestos de las fracciones
5, 6 o 7 del artículo 38 constitucional, que es lo que te he comentado, que sean personas que estén prófugas de la justicia, que sean personas que tengan una sentencia firme en donde se les haya suspendido sus derechos político-electorales por haber cometido un delito, o que hayan incurrido en alguna cuestión de violencia de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas. Eso es lo que va a revisar el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer un primer corte de esta información el 12 de mayo y ya vamos a presentar como la información final, y en su caso si pues alguien no cumple con estos requisitos y por lo tanto no se le puede dar la constancia de mayoría, en el Consejo General del INE el 15 de junio. Con esto nos quedamos. Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, con muchísimo gusto, Guillermo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Dania. Con esto nos vamos a un corte. Permanezca con